Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Bienvenidos al programa El Buen Pastor. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Koinonia Radio. Comparte esta hora con nuestro pastor y primera autoridad eclesial en la Arquidiócesis de Tijuana. Bienvenidos. Esto es el programa El Buen Pastor. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa El Buen Pastor. Este es un programa producido por Koinonia Radio, programación católica, que transmitimos desde la Arquidiócesis de Tijuana para esta arquidiócesis, también para la diócesis de San Diego, hasta donde llega nuestra señal. También llega a algunos puntos de la diócesis de Ensenada, a la cual saludamos con mucho cariño, y también, por supuesto, llegamos a través del mundo entero en nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Ahí ustedes pueden acceder con toda confianza, van a poder ver la transmisión en vivo, no solamente escucharla, pues quienes están en radio y quieren conocer también los rostros de sus conductores favoritos de los diferentes programas, pueden acceder a la página y con todo gusto ahí vamos a estar para servirles. Les agradezco mucho la asistencia en este día lunes 12 de noviembre. Como sabemos, este programa está dirigido por don Rafael Romo Muñoz, primero arzobispo de la arquidiócesis. Sin embargo, pues él ha tenido que atender algunas actividades propias como obispo que es en la Ciudad de México. Nosotros en punto de las 2:30 de la tarde pudimos transmitir para ustedes desde nuestra página en internet la inauguración de estos trabajos en los cuales se reúnen los obispos en la Ciudad de México. Inician con una celebración eucarística, una acción de gracias, y esta Eucaristía nosotros pudimos vivirla a través de internet aquí por Koinonia Radio. Y como siempre agradezco pues la atención que siempre tiene nuestro invitado, que hace las veces de don Rafael en este programa para poder atendernos y platicarnos y formarnos e informarnos sobre las actividades de don Rafael y formarnos, por supuesto, también en nuestra fe. Recibo con mucho cariño al padre Jorge Echegoyen, vicario de Nuestra Señora de Guadalupe en la zona Río, y también encargado del proyecto de esta futura catedral de la Arquidiócesis de Tijuana, un proyecto muy grande y que necesita mucho de la generosidad de nosotros. Padre Jorge, bienvenido. ¿Qué tal, Lourdes? Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches. Gracias por la invitación. Disculpen la garganta, la voz un poquito con ese frío. Estamos así más o menos igual, ¿verdad? Sí, padre. Con estos cambios de clima. Con mucho gusto venimos aquí con ustedes para transmitir aquí desde Koinonia Radio, a nombre pues del señor arzobispo que nos ha invitado a este programa. Él está en la Ciudad de México actualmente, está en la asamblea, hoy empieza la asamblea anual de los arzobispos, o de los obispos, que se hace en México, allá en el lago de Guadalupe, en Cuautitlán Izcalli. Es una casa muy grande, muy interesante, muy bonita también, es muy bonito, es en la zona, se puede decir, pues montañosa, entre comillas, de Cuautitlán. Está el lago de Guadalupe, así se llama esa zona, que una vez fue lago, ahora está lleno de casas, y está la casa central del episcopado mexicano. Don Rafael había estado un poquito enfermo, no sé si sepas, ¿no? Denos cuenta, padre, porque mire, el lunes pasado, don Rafael, minutos antes de iniciar incluso este programa de El Buen Pastor, recibimos una llamada de él y realmente se escuchaba cansado, fatigado, y parece que estos malestares continuaron. Platíquenos usted cuál es el estado de salud actual de don Rafael. Don Rafael había estado ya con problemas hace como 2 años, más o menos, de un problemita que se le ha ido agravando, que es la alta presión, ¿no? Bueno, él es un hombre de 70 años, digo, no es un hombre grande, muy grande, pero tampoco es un jovencito, ¿no? Claro. Entonces, ciertamente, don Rafael, además de todo el trabajo que lleva, la carga de su trabajo pastoral, pues no lo deja mucho descansar, que digamos, ¿no? Aunque él quisiera descansar un poco más, pero son tantos los problemas y situaciones que lo agobian por ser el metropolita de esta grande arquidiócesis. Y bueno, también pues no es normal que el cuerpo vaya teniendo sus consecuencias, ¿no? de la salud. Él sufre de un problemita por ahí que es así como
un mareo que le llaman vértigo de Meniere. Ese es el nombre oficial, ¿no? De técnico de lo que le sucede a don Rafael. Estuvo él hospitalizado 3 días en el Hospital Ángeles, y bueno, gracias a Dios, muy bien atendido, muy bien cuidado, con sus medicinas a tiempo, con sus comidas y un debido reposo. Tuvo pocas visitas, aunque mucha gente lo estuvo buscando, hablando. Gracias a Dios, como que sí se le respetó. Y sin embargo, siempre habrá por ahí alguno que otro colado, ¿no? Que quiera, pues, en cierta manera, a estar atento ahí a don Rafael. A veces es mejor como tener la prudencia, claro, de dejarlo descansar, ¿no? Porque él lo necesita en esos momentos, sobre todo. Me tocó viajar con él a la ciudad de Panamá, capital de ese país centroamericano. Estuvimos ahí del 19 al 21-22 de octubre, el mes pasado. Ajá. Fue un congreso muy interesante, te voy a platicar. Es una organización que se llama la Misión de Dios por el Mundo, que lo fundó un laico americano que vive en Londres, en Inglaterra, y quien está encargado, por así decirlo, está metido en esto que se llama la consagración de a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, de parte de las naciones, de parte de las personas, de parte de las ciudades. Él desea, es su meta, que también México se consagre a Dios, lo cual se ve muy difícil, pero no imposible, ¿no? Claro. Como país. No nomás es la consagración de los sacerdotes o de los religiosos o de los obispos, sino es de todo el pueblo de México, o de algunos estados de la República Mexicana, como se hizo ya en Chiapas, en Querétaro, en León, en Guanajuato. Dentro de poco lo quieren hacer en Hermosillo. Va a ser la consagración. Ciudad Juárez ya está prevista. Mire, y tan necesitado. también Tabasco se acaba de hacer. Y bueno, estamos en pláticas, por así decirlo, para que se haga aquí en Baja California. Lo vemos difícil porque tendría que partir desde el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Pero sinceramente, aunque, bueno, pues el gobernador es católico y también el presidente municipal, el Congreso, algunos son católicos, siento con todo respeto que hay como todavía mucho miedo a esa apertura hacia la religión, ¿no? Todo eso debido a pues la falsa interpretación de la libertad religiosa y la libertad de culto establecida en el artículo 24, en donde algunos grupos protestantes como Luz del Mundo, las iglesias evangélicas, no han querido dar el paso a la completa libertad religiosa y nos mantienen así un poquito en el casi como anonimato, como casi como escondidos, ¿verdad? Sobre todo los políticos, que no pueden expresar su fe por miedo a ser atacados por los laicistas, ¿no? Que siempre están al acecho. Entonces Panamá fue ejemplo de esa consagración del canal de Panamá. Don Rafael fue invitado a la bendición. Muy interesante. Y a partir de ese congreso, don Rafael veníamos regresando a México, y se sintió muy mal de salud, sobre todo como mareado ya desde el avión, y pues pensábamos que era un problema normal de las alturas, ¿no? De la presión, del viaje. Pero después fue a Cabo San Lucas a un encuentro regional de los obispos, y ahí se sintió muy mal y empezó así como que a pedir auxilio, ¿no? Médico, porque eran mareos continuos y una sensación pues de vértigo. Entonces ya cuando regresó a Tijuana, pues en vez de descansar, pues vino lo de el jubileo del año de la diócesis, 50 años de la diócesis de Tijuana, y por lo tanto este año jubilar, que se juntó con también el año de la fe del Papa, y se juntó con los 50 años del Concilio Vaticano II y con los 20 años del Catecismo de la Iglesia. Bien, eso quizá a nosotros no nos compete tanto celebrarlo o menos, pues eso más bien es a nivel internacional, pero el año de la fe sí, y al igual el año jubilar, que por cierto hubo pláticas sobre este tema de la eclesiología en torno al año jubilar, 50 años de la diócesis de Tijuana. El pasado sábado hubo una muy buena ponencia del padre Javier Sánchez y Monseñor Senderos ahí en el Instituto México en la mañana, sobre lo que viene siendo la eclesiología del Concilio Vaticano II, los nuevos, por decir, retos y las grandes enseñanzas de la Lumen Gentium
y también de la Sacrosanctum Concilium, como de la Gaudium Spes, documentos todos del Vaticano II, emanados en los años 60, 62 al 65. Entonces don Rafael pues estuvo metido en esa semana en ese festejo de la diócesis. Estuvo la misa, que no sé si estuviste, que es preciosa. Sí, claro, sí. Estuvo la el arzobispo, padre, sí, yo sé, el arzobispo, el obispo auxiliar de Morelia, don Carlos Suárez estuvo con nosotros, dijo la homilía, pues muy, muy interesante, un poquito larga, pero muy interesante. Sí. Después la cena, y bueno, una serie de como celebraciones y también reuniones, para después en la semana pasada, ya don Rafael se sentía muy mal, ¿no? Entonces lo tuvieron que hospitalizar, pero gracias a Dios está muy bien. Y aquí quiero decir, en ese sentido, quiero como ayudar un poquito también a mi pastor, que este programa es El Buen Pastor, de que de veras en la diócesis haya ese respeto a don Rafael. Fíjate que a él lo han amenazado, no amenazado, sino lo han criticado mucho en los medios, en algunos medios, en algunas páginas que no quiero mencionar aquí para que no darles más importancia. Sí, claro. Publicidad. Y publicidad, pero don Rafael sí, pues tiene esos como continuos ataques a su persona, ¿no? Muy, muy, muy feos, muy duros. Y por eso hay que rezar mucho por él. Y yo diría que la Iglesia Católica, a pesar de que haya tenido siempre la persecución, ataques o aún mismo dentro de los católicos, falta de respeto hacia los pastores, pues sí, yo diría que nos unamos más que nunca en torno a nuestro pastor, primero como sacerdotes, como laicos, como católicos, y también llamar ahora sí que a la población a orar por nuestro pastor, y decirles una cosa que pasó muy curiosa ese día, que don Rafael estaba enfermo, y alguien por ahí hizo como un tipo de, como salió como vocero de la diócesis sin serlo, ¿no? Ajá. Una persona ahí en el hospital habló, un personaje público que tampoco no quiero mencionar, de otro grupo, quiso así pasarse como de vocero, y hay un llamado pues a que en la diócesis para eso hay voceros, hay encargados de medios de comunicación, el padre Antonio Beltrán, o a su vez el vicario general, el padre Juan. Pero si quieren nos vamos a una pauta para poder seguir con este tema de las asambleas, de lo que viene siendo el arzobispo en México. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros, esto es el programa El Buen Pastor. Si tienen algún comentario, se los agradecemos que nos lo hagan llegar a través de la línea telefónica 622-8962. Regresamos después de este corte. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 24 de noviembre. A partir de las 9 de la mañana en el restaurante Escondida. Invitado especial, Padre Carlos Santillán. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga.
Koinonia Media. Si quieres accesar a nuestra página de internet, ahora tienes dos opciones. La clásica, www.comunidadcoinonia.com, y la nueva y sencilla de aprender, www.tjcatólico.com. Ambas te llevarán a nuestra página principal, Koinonia Media. Disfruta de nuestra programación. Sigamos la voz del buen pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Koinonia Radio. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Esto es el programa El Buen Pastor. El día de hoy pues le mandamos un saludo muy afectuoso a don Rafael Romo Muñoz, que está desde la Ciudad de México. Está en la Asamblea de Obispos que inician sus trabajos el día de hoy. Sabemos que ha tenido días difíciles en esta arquidiócesis por su salud. Sin embargo, pues nos conforta mucho el saber por voz del padre Jorge Chegoyen que el día de hoy está en sustitución de don Rafael, que pues está mucho mejor don Rafael ya, ¿verdad? Ya está un poquito mejor. Estuvo, como te digo, 3 días en el hospital. Después salió y convivió con las religiosas el domingo. Tuvo una reunión con las religiosas porque las religiosas se encuentran una vez al mes y tienen de hecho su grupo bien constituido, ¿no? Y invitaron al arzobispo para su cumpleaños. Ustedes saben que el 22 de noviembre es el cumpleaños de don Rafael. Él es de 1940. ¿El 22? 22 de noviembre, el día de Santa Cecilia. Santa Cecilia, sí. Entonces, el próximo 22... El día de los músicos. El día de los músicos, don Rafael cumple 72 años. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces, bueno, es un hombre, pues, a sus 72 años muy fuerte, robusto, es decir, pues con entereza. Y bueno, ya ha pasado 16 años, creo que está en el número 17 en su haber como obispo. Ajá. Y pues no ha sido nada fácil, ¿no? Yo me imagino las preocupaciones y todo lo que carga en sus espaldas, ¿no? Entonces vamos a seguir pidiendo por él. Él actualmente, Lourdes, se encuentra en la Asamblea de los Obispos. Hay que tener presente que los obispos se reúnen 2 veces al año. Una en abril, después de Pascua, en la segunda semana de Pascua, sí. Y la otra es en la tercera semana de noviembre. Se encuentran ellos en la zona del lago de Guadalupe, ahí en Cuautitlán Izcalli, donde tienen una casa, que es la casa del episcopado, y con habitaciones, todo muy bien puesto. Y al lado de ahí, fíjate, está la abadía del Tepeyac, donde yo he estado varias veces, porque he estado en comunicación con el que proyectó la Basílica de Guadalupe, Fray Gabriel Chávez, Chávez de la Mora, que es un hombre impresionante. Es un hombre de 86 años y que sigue todavía trabajando, proyectando. Es un arquitecto y es monje benedictino. Ajá. Fray Gabriel Chávez. Entonces lo he ido a visitar, y ahí a un lado está la casa de los obispos, en la casa del lago de Guadalupe. Y bueno, la Asamblea de los Obispos, ellos se reúnen 2 veces al año para tratar los temas diferentes del episcopado, de los problemas de la diócesis. Sobre todo, como que son ponencias y son también avisos de diferente índole, a nivel internacional y a nivel local. Está presente pues el presidente de la Conferencia Episcopal, que es el señor Carlos Aguiar, quien es un personaje muy importante, es el arzobispo de Tlalnepantla, y quien pues es también presidente del CELAM, fíjate, no sé qué, sí, el presidente del CELAM. El CELAM es la Conferencia Episcopal de América Latina. Es mexicano, él es don Carlos Aguiar. Entonces, obispo, arzobispo de Tlalnepantla, él es el presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, o sea que es un ser muy importante, la verdad, y es un hombre muy inteligente. Bueno, pues se reúnen, también el nuncio participa en esta asamblea, y los obispos como que dan, ahora sí que, informes de sus diferentes comitivas. Tú sabes que don Rafael fue durante mucho tiempo encargado de los migrantes. Sí. Entonces ya este año ya deja. Prácticamente en ahora ya tiene nuevo encargado de migrantes, ya no es él. Y bueno, él decía que ojalá que no le pidieran otra comisión,
Bueno, porque yo sé que las comisiones son así como alentadoras y te dan prestigio, ¿no? Claro. O sea, es el encargado de la comisión no sé de qué, pero dentro de los obispos, ellos mismos dicen, es que es demasiado trabajo, o sea, pues de preferencia pues no me pongan ya más cosas, ¿no? Don Rafael, él decía pues que ya quería más bien dedicarse aquí a Tijuana completamente, que no le pusieran otra tarea a nivel nacional, porque tienen que viajar mucho. Y también hay un detalle, ¿no? A veces ellos se sienten como no comprendidos, ¿no? Incomprendidos de estar trabajando en muchas cosas, muchas áreas, y hay gente muy, pues la verdad que muy criticona, ¿no? Muy dura, que dice, ¿por qué no está aquí?, etcétera, ¿no? Claro, la sola responsabilidad de ser obispo es ya con eso pues es tremenda, ¿verdad? Cargadísima. Y bueno, en ese sentido, ya don Rafael se encuentra ya en México, y esperemos que mejor de salud. Ya pues me imagino que se llevó su medicina, está ahí también hay un pequeño, ahora sí que enfermería, así que no creo que haya mayor problema. Pero no sé, si gustas ahora podemos entrar al tema del día. Sí. Que viene siendo esta fiesta que celebramos la semana pasada del 9 de noviembre de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y yo sé que mucha gente ya ha escuchado a San Juan de Letrán, se queda con la idea de que San Juan de Letrán, bueno, pues qué tanto rollo se celebra ese día, por qué tanta fiesta, ¿no? ¿O por qué se le da la importancia a esta basílica en especial? Hay 4 basílicas, Lourdes, en la ciudad. Hay más basílicas, Ajá. No más son 4, hay muchas más. Pero las 4 principales, las 4 mayores, se puede decir. Ajá. Está San Pedro. San Pedro. ¿Que es donde está el Papa? Que es donde está el Papa, que está en el Vaticano. El Vaticano es la colina del Vaticano, se llama. Ajá. ¿Verdad? Es como decir Cerro Colorado. Es el nombre de la colina, ¿no? Sí. Luego está San Juan de Letrán. San Juan de Letrán. Que es la colina de Letrán, Laterano, ¿no? Luego Santa María Mayor, que es la primera iglesia de la Virgen María. Ajá. Que está muy céntrica, está prácticamente en la terminal de trenes. Sí. Está muy cerquita de San Juan de Letrán, como a unas 5 cuadras. Y después está la de San Pablo Extramuros, o fuera de los muros, que es una basílica que se encuentra en Eur. Eur es la nueva ciudad de Roma, prácticamente la ciudad fundada por Mussolini en los años 20 del siglo pasado. Es una ciudad interesante, y ahí se encuentra Eur, que es la iglesia de San Pablo, fuera de los muros, fuera de los ríos de Roma principales, donde está enterrado Pablo. Y en cambio San Juan de Letrán está enterrado San Juan Bautista. Son dos grandes, ¿no? Ajá. Dos grandes, pues sí, uno profeta y el otro apóstol, ¿no? Entonces, decíamos que es importante la dedicación de la Basílica de San Juan, porque en realidad es la cátedra del Papa. Desde ahí enseña el Papa, es su catedral. Los obispos, tú sabes que todos tienen una catedral. Claro. Donde está la cátedra, vaya la palabra, la redundancia. Pues de ahí viene, ¿no? Catedral de cátedra, de silla, de autoridad, de donde ellos enseñan. Ustedes saben, queridos amigos, radioescuchas, que los obispos y pues el Papa y también los sacerdotes tienen 3 oficios, como los oficios que emanan de Cristo sacerdote, de Cristo Rey, de Cristo Profeta. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, se nos unge para que seamos como Cristo Rey, Cristo Profeta y Cristo Sacerdote. Ajá. Y esos son los 3, se les llaman munus o munera, o sea, 3 oficios del obispo y del sacerdote. Ajá. Entonces, el obispo de Roma tiene la función de regir, o sea, gobernar. Tiene la función de santificar, ¿no? Y tiene la función de predicar el evangelio. Ajá. Y esas funciones, esas funciones del obispo de Roma, él las hace formalmente desde San Juan de Letrán. Y ahí en San Juan de Letrán, en Roma, está la basílica dedicada a San Juan, pero también está la curia generalicia, o la curia pues, de la diócesis de Roma. Como el obispado. Como el obispado, ahí está, como en la calle 10 nosotros aquí. Ajá. Como lo que es Salvatierra, y aquí enfrente del seminario, okay, al lado del seminario. Así es, ahí en San Juan de Letrán está la basílica, está la curia de la diócesis, y está el seminario mayor de los seminaristas romanos, okay, y está la Universidad de San Juan de Letrán. Entonces son 4, digamos, áreas muy importantes de Roma, ¿no?
Entonces la pregunta, padre, es ¿qué hace el Papa en San Pedro? Sí, él reside ahí, ¿no? El Papa es el obispo de Roma, ¿verdad? Ajá. Entonces se dice que el Papa es el primero entre todos los obispos del mundo. O sea, es el jefe de todos los obispos del mundo, por así decirlo, ¿no? En latín hay una frase muy importante que de hecho también viene del Concilio Vaticano II, pero ya venía del Concilio Vaticano I, que es que el Papa se dice primus inter pares, se dice en latín. Es primero pares. Entre los pares, o sea, entre sus semejantes. Ah, ya. ¿Verdad? Entonces el primero entre sus semejantes, que son los obispos. Todos los obispos forman, ahora sí que la gran familia episcopal, y el Papa con sus cardenales forman el colegio cardenalicio. Que después van a elegir al Papa, ¿no? Al futuro Papa en caso pues de muerte o en caso de demencia de un Papa. Sí sabes que puede llegar el Papa a dejar su silla en caso de que se encuentre enfermo o demente. Hay esa posibilidad que pues realmente no se ha dado el caso. Hace 500 años que no se da ese caso. Hubo un Papa que tuvo que dejar, pero más bien por problemas personales, de que él se sentía indigno de ser Papa, ¿no? Celestino V, que italiano del siglo, pues vamos a poner el siglo XI. Impresionante esta historia, ¿no? Celestino V. Bien, entonces vamos a pasar una pequeña pausa, sí, para después platicar con ustedes la importancia de la consagración de los templos, pero también ya a su vez la importancia de nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo, que es el tema principal. Muy bien, pues vamos a hacer la pausa, quédense con nosotros. 622-8962. El día de hoy nos está acompañando el padre Jorge Echegoyen, y también platicaremos de un asuntito que él trae en el proyecto de la futura catedral de esta arquidiócesis de Tijuana. Hacemos la pausa. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. En todos los tiempos han nacido movimientos. Se integran en la vida de la Iglesia, aunque en ocasiones no faltan sufrimientos y dificultades. Conócelos e intégrate a alguno de ellos según tu corazón lo necesite. La Iglesia en Movimiento. Los lunes de 9 a 10 de la noche tienes una cita para ponerte en movimiento. En la conducción del Padre Miguel Ángel Sánchez. Producción de Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Y con tu Espíritu Santo un nuevo mundo crear, y con María el andar será hacia la eternidad. Escucha todos los martes a las 7 de la tarde Liturgia, conducido por el Padre Javier Montes. Este programa te ayudará a comprender mejor las partes en las que está compuesta la Santa Misa. No olvides sintonizarlo por radio en la 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Psicología desde la fe. Escucha este programa todos los martes de 8 a 9 de la noche. Conduce Sandy Caldera, psicóloga. Psicología desde la fe, buscando la plenitud humana y espiritual. Sobre esta base se desarrolla el trabajo diario de un psicólogo católico. Koinonia Radio, 1420 AM. Sigamos la voz del buen pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Koinonia Radio. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. 622-8962 para que ustedes hagan sus comentarios. Cualquier aportación es bienvenida a este programa El Buen Pastor. El día de hoy nos acompaña, el padre Jorge Echegoyen. Padre, platíquenos, ¿en qué nos quedamos en el bloque anterior? Pienso que, sí, podemos también hacer una pequeña reseña histórica así breve. Me gusta mucho a mí la historia, pero también creo que es importante que la tengamos presente para aquellos que nos están escuchando, radioescuchas y también internautas, de la historia de la iglesia. Fíjate, yo pienso que a veces nos falta también conocer un poquito más de nuestra historia de la iglesia, pues antigua y moderna, ¿no? Mira, la iglesia católica nace ciertamente en Israel, en Jerusalén. La primera vez que llamaron a los cristianos como tales fue en Antioquía, y eso dicen los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y a partir de ahí empieza a haber como una cierta rivalidad, por así decirlo, entre los apóstoles que estaban en Antioquía, los que estaban en Jerusalén, después los que se fueron a Roma, Pedro y Pablo, que inclusive se habla de que Pablo subió hasta España, sí. Y acompañado por Santiago, por eso dice la tumba de Santiago, el apóstol, está en España. Y acuérdate que toda la grande reverencia y todo ese mundo en relación con Santiago de Compostela, ¿no? Sí, toda la peregrinación que hay a la tumba allá de Santiago de Compostela, el noroeste de España. Entonces empezó a haber rivalidades entre las comunidades eclesiales por decir quién es la más importante, ¿no? Si es la de Antioquía, si es la de Jerusalén, pero surgió otra, Alejandría o Alexandría, que es Egipto, es un puerto donde dije, es que es una iglesia muy fuerte en Egipto, norte de África, prácticamente donde termina la delta del Nilo, desemboca ahí. Entonces que el Nilo empieza en África, en una cierta parte de Somalia, y llega hasta Egipto, y ahí hay la vertiente del río, que se parte en tres, ¿no? Muy interesante, la delta del Nilo. Bueno, uno de esos ríos pues pasa por la mitad del Cairo, y en esa zona de Alejandría, el gran puerto de Alejandría, la gran biblioteca del mundo, la más grande del mundo, de la antigüedad, y uno de los lugares favoritos de Alejandro Magno, se llama Alejandría por Alejandro Magno, conquistador más grande de la historia, después de Gengis Khan, que es los grandes conquistadores. Pues nos encontramos con que las iglesias empezaron a decir, bueno, ¿quién es más importante? ¿El obispo de allí o el obispo de acá? ¿De Roma? O después surgió otra, que es Constantinopla, que Constantinopla está en Turquía, que es prácticamente Istambul, entre la capital de Turquía. Con esas diferentes iglesias y Roma, muchos dijeron, bueno, ¿por qué tanto problema? Pues vamos aceptando que Pedro es el más importante. Entonces, ¿dónde está Pedro? El obispo, donde está Pedro, o sea, en Roma, debe ser va a ser el obispo primado entre todos. Perdón. Cosa que a algunos les tomó como desprevenidos, diciendo, no, nosotros somos más importantes, y empezó a haber esa división. Perdón, en la garganta que no me deja poquito. Pero fíjate que en el año 1000 empieza a haber esa división un poquito más fuerte. Entonces se dividen las iglesias por patriarcados, y todo el occidente se divide del oriente, diciendo el occidente se queda con Roma y el oriente se divide en patriarcados distintos. Entonces se quedó el del Cairo, está el de Atenas, está el de Moscú, está el de Sofía, está el de Istambul, o sea, diferentes patriarcados donde dijeron el obispo del lugar es el Papa. Claro. A él se obedece todo. Entonces esta división crea un cisma que se llama el cisma de Oriente, ¿verdad? Después de ese cisma viene otro que fue muy duro, fue mucho peor, porque fue dentro ya del cristianismo católico, que fue el de la vida protestante de Lutero y todos los protestantes del siglo XVI, San Zwinglio, Calvino, Hus, después el rey Enrique VIII con los anglicanos, y se va a formar una gran división. Por eso para el católico
el papado es muy importante porque no nomás es signo de unidad, sino también es respeto a la autoridad de Pedro, que Jesús le da las llaves a Pedro, ¿no? Y esa relación de las llaves del reino, esa relación de primacía de los otros apóstoles, ya estaba desde de los Hechos de los Apóstoles, y se respeta en la Iglesia Católica, y por lo tanto es uno de los grandes problemas para los protestantes de aceptar que exista el papado, que un solo hombre, por así decirlo, guíe todo el cristianismo, toda la cristiandad, como se le decía antes. Y así podemos entender que hay una grande como escisión, una división entre el mundo protestante y el mundo católico. Por eso para nosotros el templo es fundamental, los templos, las iglesias. Ya nos ha dicho mucho el padre Michaus, a quien saludo, que por cierto es el nuevo encargado de vicario pastoral, tomó el lugar del padre Landa. ¿A poco? Sí, el padre Landa acaba de dejar la vicaría pastoral, la tomó Alejandro Michaus, un buen amigo, y otro amigo que se llama Javier Montes, se va a encargar del aspecto de la comisión de liturgia. Sí. Entonces hay una serie de movimientos en la diócesis. Ya están anunciados, no es nuevo, ¿no? O sea, no estoy yo revelando ningún secreto, ¿no? Espero que no, ¿verdad? Pero creo que sí, padre. Pero la Iglesia Católica en el mundo tiene su centro en Roma. Y eso es una gran diferencia con los protestantes, en donde, a pesar de que sí es importante para ellos el templo, para nosotros hay una consagración de los templos, y también la importancia de que el factor papa o el papado siempre van a permanecer así como los puntos fundamentales de la fe católica, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, si te fijas en las misas, nosotros pedimos siempre por el papa. Sí. Por el papa, el que esté, ¿no? Ajá. Y por el obispo, ¿no? Y el obispo. Por eso el obispo no se debe sentir solo, porque siempre en cada misa le pedimos a Dios por el obispo, ¿no? Del lugar. Claro. En este caso, pues don Rafael es nuestro arzobispo. Entonces el papa sí es principio de unidad, porque él ha sido designado por Jesús como su vicario, ¿no? Entonces vicario de Cristo se le dice, sumo pontífice. Vamos a quitarnos la idea de, por desgracia, los protestantes, sobre todo las sectas, nos han hecho sentir como que los católicos casi adoramos al papa, lo cual no es cierto. Claro. Nosotros respetamos la figura del papa, adoramos a Jesús, a Dios, a María la veneramos, a los santos apóstoles y a los santos les tributamos también una veneración, ¿sí? Exactamente, sí, una veneración, que se dice veneración menor, y a María veneración mayor, ¿no? Esa es la gran diferencia. Pero María también sigue siendo un punto, por desgracia, de división con los protestantes, no con los ortodoxos, fíjate. Ahí es donde yo me doy cuenta, ¿no? Que la figura de María para el ortodoxo y para el católico sigue siendo esa figura de recepción, de fecundación, esa figura femenina de Dios, que claro, María no es Dios, pero es esa figura materna que está pues al lado de Jesús, el Hijo de Dios. Y ese canto Magnificat que todos conocemos, mi alma se engrandece en el Señor porque ha hecho grandes obras en mí, y todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La Iglesia ha hecho bien y ha visto bien durante todas las generaciones llamarla la toda santa, y los ortodoxos también la llaman la panaguía. Panaguía es la toda santa. Pana aguía, que es la toda santa. Aguía es santo, ¿no? Entonces por eso de ahí viene la raíz de la palabra agiógrafo, se escribe A con H, agiógrafo, de aguía. ¿Qué es el agiógrafo? El agiógrafo es, si quieren verlo en sus diccionarios, y ahorita lo vamos a poder ver en el siguiente segmento, pero es el que escribe libros sagrados, son los libros de la Biblia. Los escritores de la Biblia se llaman agiógrafos, exactamente. Bien, entonces en ese contexto celebramos pues el templo como la expresión artística donde se encuentra Dios, pero no nos peleamos ya como la samaritana en el pozo de Jacob,
donde le dice a Jesús: nosotros adoramos a Dios en el verdadero monte y ustedes lo adoran aquí en Jerusalén. Y ahí se pelea entre Jerusalén y Samaria, o Samaria, y Jesús le dice: en verdad, mujer, que ha llegado el momento en el cual hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esa adoración a Dios en espíritu y en verdad significa que se cambia la adoración en el templo a la adoración a Cristo, ¿verdad? Nosotros adoramos a Cristo, no adoramos un templo, adoramos a Jesús. Por eso cuando la gente pasa al lado de las iglesias católicas, se persigna porque está Jesús presente en el sagrario. Y por eso es importante un templo consagrado, un altar consagrado, pero también con el sagrario, donde está Jesucristo, nuestro Señor, sacramentalmente. Si quieres, vamos a una pauta y al ratito volvemos. Como no hacemos la pausa, quédense con nosotros. Recuerden que tenemos este programa especial con el padre Jorge Echegoyen y les enviamos un saludo a todos ustedes donde quiera que nos estén escuchando y les invitamos a participar con nosotros en el 622-8962. Hacemos la última pausa de este programa y regresamos ya para la conclusión del mismo. Regresamos. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 24 de noviembre. A partir de las 9 de la mañana en el restaurante Escondida. Invitado especial, Padre Carlos Santillán. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Regresa a Tijuana el exateo Dr. Ricardo Castañón con la conferencia Cuando la Palabra Sana, sábado 1 de diciembre, 6 de la tarde, auditorio del Colegio La Paz, Colonia Hipódromo. Para mayores informes llame al 971-0557 y 379-1431. Presencia invita. Koinonia Radio, 1420 AM. Sigamos la voz del Buen Pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Koinonia Radio. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Sus oraciones y la visita a la tumba del profeta Mahoma. Nosotros sabemos que una visita a Tierra Santa es muy saludable, muy importante para nuestra fe. Yo creo que vale la pena. Me gustaría organizar un viaje a Tierra Santa. ¿Usted conoce allá, padre? No lo conozco bien Tierra Santa. No conozco también como el padre Juan García, que ahí estuvo viviendo. Pero ahí, sí, él vivió un semestre ahí, un año creo, en la plena guerra de Golfo Pérsico, el primer conflicto en el año 91. Yo estaba en Roma y él estaba en Jerusalén. Wow. Y él platica pues también cómo hubo ese miedo. ¿Te acuerdas que se decía que Saddam Hussein tenía armas químicas? Sí. Entonces había el miedo y todo el mundo con máscaras y no sé qué, ¿no? Claro. Bueno, entonces es interesante Tierra Santa. Ustedes saben que de hecho los israelitas todavía, los judíos, piensan que el Mesías debe venir para construir el tercer templo. Ajá. Es una cosa importante para ellos. Ellos viven ya el año 5500 y feria. No aceptan que haya una división entre antes de Cristo y después de Cristo, porque eso es cristiano, ¿no? Ellos no son cristianos. Pero lo importante en la escritura del templo, del cuerpo, sobre todo en el Nuevo Testamento, en la teología paulina, va a remarcar, sí, el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, pero también ya una consecuencia moral
para nosotros el cuerpo de nosotros, nuestro cuerpo mortal, este cuerpo de carne y hueso, que es lugar del encuentro con Dios también, ¿no? Entonces dice Pablo, ustedes son cuerpo, son templo del Espíritu Santo, y por lo tanto vivan como tales, ¿no? El Espíritu Santo vive en nosotros, y no es que seamos Dios en nosotros, pero el Espíritu Santo ahora sí que reside en nuestra alma, a todo aquel hombre y mujer que desee recibirlo y que viva en él, y que entonces sus hechos sean hechos espirituales, ya no más cargados hacia el área carnal solamente, sino espiritual. Entonces ser hombres espirituales, mujeres espirituales, para Pablo significa vivir del espíritu. Por desgracia, en el mundo contemporáneo, pues ya sabemos, ¿no? Toda la vida ha existido eso, pero ¿cómo hace daño al ser humano en el mundo contemporáneo? Pues esa idolatría al cuerpo, ¿no? Por todos lados vemos anuncios de cuerpos pues bellos, otros demasiado pues quitados de la pena, así desnudos, ¿no? Claro. Y toda esa propaganda pues que es hedonismo puro, tal y cual, el cuerpo como objeto y la mujer también como objeto de placer, ¿no? Ahí ya estamos viendo diferentes anuncios, ¿no? Los radios ahí, los anuncios espectaculares de los bares, que Adelita y que el Hong Kong y todos esos, ¿no? Donde te das cuenta de esa manipulación del cuerpo, en donde pues prácticamente quitan toda esa sacralidad del cuerpo, y yo no digo que uno no se fije, y que uno también a veces se va por esa finta del aspecto pues mira, meramente físico, ¿no? O la belleza física, claro que llama la atención, pero por desgracia esos valores cristianos de el respeto al cuerpo, pues yo creo que ya en muy pocas partes lo ves real, ¿no? Por ejemplo, en las novelas, en las películas, pues el cuerpo, inclusive todo lo que es películas llenos de homicidios, llenos de pornografía, de hedonismo, de erotismo, pues el cuerpo lo hacen como, lo convierten en un mero objeto, ¿verdad? Sí. Entonces yo digo un llamado al cristiano, al católico, es decir, el templo de Jesús, en su cuerpo, en la Eucaristía, como el lugar donde hay que adorar a Dios, por eso hay que comulgar, ¿no? No se vale decir, no, yo soy cuate de Dios y yo me comunico con Él y me casi piquete de ombligo con Él, si no comulgo, ¿no? Claro. Es puro cuento, o sea, la verdad es pura mentira, puras ideas ahí raras que uno se hace de Dios, pero si Jesús se ha querido quedar en la Eucaristía, pues entonces ¿para qué le hacemos, no? Entonces nos hacemos tontos a nosotros mismos. En ese sentido, también la Iglesia Católica en Tijuana durante 30 años ha querido construir un templo, que es el templo pues más grande de toda la región, que es la nueva catedral. Ajá, qué bien lo ligó, padre. Que realmente estamos, pues sí, ¿no? Realmente estamos preocupados de a la vez el poco interés que hay en la gente en ayudar un proyecto como este. Miren, hemos recibido muchos apoyos, sobre todo ya estamos haciendo la capilla, que está quedando muy bonita, te invitamos a verla. Sí. Yo sé que podemos partir del discurso que decir el cuerpo, lugar donde encuentro con Dios, pero también el templo material, ¿verdad? Aunque Dios está en todos nosotros, pero se va muy uno con la finta. La gente dice, no, pues si Dios está con nosotros, ¿para qué tengo que ir a un templo? Eso es una tontería. Es decir, hay que ir al templo porque también en el templo, de manera particular, se hace presente Dios, ¿no? Dios en la Eucaristía, Dios en los sacramentos, Dios en la fracción del pan, en lo que es la comida espiritual de la palabra también. No hay que pensar simplemente, no, pues yo voy a la playa, ahí contemplo y ahí yo me encuentro con Dios. Eso es muy etérea, esa religiosidad, ¿no? No digo que no se pueda orar en otra parte, pero hay que concretizarnos también para el católico y para el ser humano en general, la necesidad de un punto focal de adoración, de encuentro, que es el templo y el sagrario, particularmente la Eucaristía. Pero la nueva catedral es una realidad que yo encuentro como muy hermosa, muy grande, con a veces poco interés en la gente, porque fíjate que muchas personas dejan al último lo que es la compra de la cripta. Ajá. Pero también piensan que la iglesia está forrada de dinero y que dicen, pues ahí que el Vaticano les dé, hombre, o ahí que los amigos de no sé quién les den dinero para esto. Claro. Realmente
estamos necesitados del apoyo económico de ustedes, de los radioescuchas. Ojalá que un poquito sensibilizando el corazón de ustedes podamos ayudar más, comprando una cripta, haciendo un donativo, tenemos deducibles de impuestos. Pero fíjate también, para poder crear un espacio que yo en 5 puntos se lo resumo, en 5 puntos que yo una vez escribí en un artículo sobre la necesidad de una catedral. Primero, necesidad de una emblema diocesano, ¿no? Catedral, un punto fundamental. Todo el mundo va a conocer la catedral, como las catedrales de Morelia, las de Puebla, las de México. ¿A poco no la gente se reúne en torno ahí, no? Primero punto de reunión, de fe, ¿no? Segundo punto, el aspecto, yo diría, de como relación religiosa, que la gente diga, en Tijuana hay símbolos religiosos, pues. No solamente tenemos el agua caliente, no solamente tenemos un hipódromo, no solamente tenemos casinos, no solamente tenemos la revolución, del lugar de desmanes, o lugar pues, comercial, claro, ¿verdad? Sino también tenemos signos religiosos, iglesias hermosas. Está la futura catedral como un signo también religioso. Entonces, punto de fe, punto religioso, me parece lo mismo, pero no. Tercero, aspecto cultural. En todas las iglesias grandes siempre ha habido grandes encuentros culturales, ¿no? de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Por último, el aspecto turístico. Sí. Y por otra parte, el aspecto social, de cohesión social de una ciudad, ¿no? Entonces yo los invito a que cooperen. Este próximo sábado tenemos un evento muy interesante que es la noche de mariachi. Están todos invitados a las 8 de la noche. Boletos ahí en la parroquia de Guadalupe del Río, 607-3775. Muy bien, padre, pues le agradecemos mucho su participación en este programa y gracias por atender siempre y en cada momento que don Rafael no nos puede acompañar por sus cuestiones pastorales. Solamente le queremos dejar un saludo desde Guerrero Negro. Le mandan saludos al padre Jorge Chegoyen, que les gusta mucho el programa. Muchas gracias. Saludos a Guerrero Negro, mis amigos de por allá, de la parroquia de Guadalupe también se llama, y los sacerdotes que trabajan ahí, que Dios los bendiga, y saludos allá a los de la Salina. Mucho gusto. Muy bien, pues nos despedimos. Mi nombre es Lourdes Gutiérrez Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Les agradezco mucho su asistencia el día de hoy y nos despedimos con su bendición, Padre, por favor, para todos nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. El buen pastor, el buen pastor. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy. La próxima semana te esperamos para conocer el mensaje que nuestro pastor, don Rafael Romo Muñoz, tiene para sus ovejas, para su pueblo. El pastor es la imagen y el ejemplo de Cristo. Síguelo. Dios te bendiga. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos. Visus status nostus interfallitur, sed opticus solo tutto creditur. Prego quidixi Dei Filius, nil ad verbo veritatis verius. In cruce latebat sola Deitas, ac illate